Millones de personas exprimen medio limón en agua tibia cada mañana, convencidas de que ese jugo ácido les limpia los riñones por dentro. Lo hacen sin preguntar qué ocurre de verdad dentro de su cuerpo. Y nadie les contó esto. En el riñón, el limón hace lo contrario de lo que su sabor promete. Entra ácido, sale alcalino. En ese giro se esconde la única parte del famoso ritual que la ciencia toma en serio, y los dos lugares donde ese mismo vaso puede salirte caro. El segundo, que te cuento al final, ni siquiera está en tus riñones. Así que hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a abrir un expediente. El acusado es un vaso de agua con limón y el cargo es grande. Presume de limpiar un órgano por dentro. Vamos a interrogar a los sospechosos uno por uno, a mirar las pruebas de laboratorio y a llegar a un veredicto honesto. No el que vende el titular, el que sostiene la química. Y te adelanto que, al final de la investigación, el limón sale absuelto de una acusación y culpable de otra que casi nadie le imputa. Porque esta es la parte incómoda de casi todos los remedios caseros. No suelen ser mentira completa ni verdad completa. Son media verdad amplificada hasta el eslogan, con la mitad que estorba recortada en el camino. Nuestro trabajo hoy es devolver la mitad que falta. Vamos a interrogar al sabor, que es el primer testigo y el más mentiroso. Vamos a seguir a una sola molécula desde tu lengua hasta tu orina. Y vamos a atrapar de paso al sospechoso que le gana al limón en su propio juego, un cítrico que probablemente tienes en la nevera y del que nadie sospecha. Empecemos por el acusado, porque para juzgar al limón hay que saber qué es, y ahí ya aparece la primera sorpresa. La naturaleza nunca lo inventó. No existe un limón silvestre. Cada limón que has tocado en tu vida es un híbrido, un cruce que no se sostiene solo en el campo y que sobrevive solo porque los humanos llevamos siglos propagándolo. La secuenciación del genoma de los cítricos, publicada en Nature en 2018, reconstruyó su árbol familiar. El limón nació del cruce entre la sidra, un cítrico antiguo de pulpa gruesa, y la naranja amarga, que a su vez ya era otro híbrido de pomelo y mandarina. Un fruto inventado por el hombre, sostenido por el hombre y con un arma dentro que no fabricó pensando en ti. Esa arma es su acidez, y conviene mirarla de cerca porque de ella depende todo el caso. Dentro de cada célula del jugo hay un compartimento microscópico, la vacuola, la bodega interna, donde las células vegetales guardan agua y reservas. En casi todas las frutas, esa bodega es apenas ácida. En la pulpa del limón es otra cosa. Un tanque con un pH cercano a 2, uno de los tejidos más ácidos que existen en el mundo vegetal. Y ese tanque no aparece gratis. Un estudio publicado en Nature Communications en 2019 identificó la maquinaria responsable, un complejo de bombas de protones en la membrana de la vacuola que empuja acidez hacia adentro, gastando energía de forma continua, célula por célula, hasta hiperacidificar el fruto entero. La planta paga esa factura porque el ácido trabaja para ella. Un tejido con pH 2 es hostil para los hongos y las bacterias que querrían pudrir el fruto antes de tiempo, y poco apetecible para los animales que se comerían las semillas antes de que estén listas. Y la defensa no termina ahí. La cáscara suma su propia línea. Glándulas cargadas de limoneno, ese aceite esencial que reconoces al instante cuando rayas la piel, tóxico para muchos insectos. Ácido por dentro, aceite por fuera. Un fruto blindado en dos capas químicas, ninguna de las cuales fue diseñada para tu desayuno. El nombre de esa arma es ácido cítrico, y aquí llega el primer dato duro del expediente. Medido en el jugo, ronda los 48 gramos por litro. Es la concentración más alta entre los cítricos comunes, muy por encima de la naranja y a la par de la lima. Recuérdalo, porque más adelante ese número va a cambiar de bando en el juicio. Por ahora quédate con la idea central. La planta no fabricó nada de esto pensando en riñones humanos. Su química resolvía problemas de supervivencia vegetal. Que esa misma molécula tuviera algo que decirle a tu cuerpo fue, como en tantas otras historias de este canal, una coincidencia, pero una coincidencia con raíces profundas porque el ácido cítrico ya vivía dentro de ti mucho antes de tu primer limón.
Y este es el primer interrogatorio, el del sabor, porque el sabor miente. En 1937, el bioquímico Hans Krebs describió la rueda de reacciones con la que casi todas tus células extraen energía de los alimentos. Le valió el Nobel en 1953. ¿Y sabes cómo se llama esa rueda por su primera molécula? El ciclo del ácido cítrico. Cada célula tuya con mitocondrias, las del hígado, las de los músculos, las neuronas, los propios riñones, fabrica y consume citrato sin pausa desde antes de que nacieras. Es uno de los ladrillos metabólicos más antiguos y universales que existen. Bacterias, plantas y animales lo usan por igual, heredado de un ancestro común de hace miles de millones de años. Así que cuando el jugo del limón entra en ti, no llega un extraño. Llega una molécula que tu cuerpo habla con total fluidez. Sigamos el rastro paso a paso, en cámara lenta, porque aquí está el truco del caso. Primero, el citrato del jugo se absorbe en el intestino delgado sin resistencia y pasa a tu sangre. Segundo, el ácido deja de viajar como ácido muy pronto. Al llegar al hígado, tus células lo incorporan a ese mismo ciclo de Krebs y lo degradan igual que degradan la glucosa. Y tercero, el detalle que lo cambia todo. Degradar cada molécula de citrato consume protones, las partículas que definen la acidez de cualquier líquido. Al metabolizarse, el citrato deja una carga alcalinizante que termina reflejándose en más bicarbonato disponible en la sangre. La misma molécula alcalina que tu páncreas fabrica para neutralizar el ácido del estómago, es decir, el limón entra ácido y deja un saldo alcalino. Lo ácido se quedó en tu lengua. Lo que circula después por tu cuerpo es el resultado contable de su metabolismo. Este fenómeno tiene nombre técnico en nutrición, carga ácida renal potencial, y produce una de las tablas más contraintuitivas de la fisiología. El limón, con pH 2 en el vaso, figura entre los alimentos de efecto alcalinizante. Un trozo de carne, con pH casi neutro en el plato, figura entre los acidificantes, porque sus aminoácidos con azufre liberan ácido al metabolizarse. El sabor mide lo que la molécula es en tu boca. Tus riñones responden a lo que la molécula deja después de ser degradada. El primer testigo, el sabor, queda desacreditado. Vamos al riñón. En el riñón está la escena central del caso. Ese bicarbonato nuevo, junto con el citrato que aún circula sin degradar, llega tarde o temprano al filtro. El citrato es una molécula pequeña, así que el glomérulo la filtra sin esfuerzo, igual que filtra agua y sodio. Perderla en la orina sería tirar combustible, y por eso el túbulo proximal tiene un transportador específico, que los fisiólogos llaman nadecuno, encargado de rescatar parte de ese citrato antes de que se escape y devolverlo a la célula para quemarlo. Y aquí viene la pieza elegante del expediente. Cuanto recupera no es fijo. La reabsorción de citrato está regulada por el estado ácido base de tu cuerpo. Cuando tu sangre tiende hacia lo ácido, el túbulo recupera citrato con avidez, porque degradarlo consume protones y corrige la acidez desde dentro. Cuando llega una carga alcalina, el túbulo afloja, recupera menos, y el citrato pasa de largo hacia la orina. Conecta ahora la cadena entera. El vaso de la mañana entregó una carga alcalina. El túbulo lee esa señal. Recupera menos citrato. Más citrato termina en la orina. Y el efecto es medible en laboratorio. Tras consumir cítrico de forma sostenida durante semanas, el citrato urinario sube. Falta la última pregunta, la que convierte todo esto en algo que te importa de verdad. ¿Y para qué sirve el citrato una vez que está en la orina? Para esto. Resulta que ese citrato es uno de los guardaespaldas químicos más eficaces que se conocen contra las piedras en el riñón, y trabaja por dos frentes a la vez. Una parte del citrato secuestra calcio. Sus brazos abrazan al calcio y lo encierran en un complejo soluble, reduciendo cuánto calcio libre queda disponible para encontrarse con el oxalato y empezar una piedra. Otra parte se pega a la superficie de los cristales que empiezan a formarse y les dificulta seguir creciendo, e incluso estorba que esos cristales se peguen a las paredes del riñón, que es donde una piedra pequeña se convierte en una piedra grande. Un recubrimiento antiadherente a escala molecular.
actuando en los dos momentos críticos, cuando el cristal nace y cuando intenta anclarse. La medicina conoce bien este mecanismo. El citrato urinario bajo tiene nombre clínico, hipocitraturia, y es un factor de riesgo reconocido en quienes forman piedras una y otra vez. Y su corrección es tratamiento estándar. La urología receta citrato de potasio en pastillas desde hace décadas. Para dimensionar por qué esto importa, las piedras en el riñón afectan a entre el 10 y el 14% de las personas en los países desarrollados, según los datos de prevalencia de Scales publicados en 2012. No es una rareza, así que el remedio de la abuela acaba de cruzar por la puerta de atrás al territorio de la urología seria. Y aquí es donde tengo que bajar el volumen de las promesas con el mismo cuidado de siempre, porque el caso tiene matices que el titular oculta. La terapia de limonada se describió en el Journal of Urology a mediados de los años 90. En aquel primer trabajo de Seltzer, en 1996, 2 litros de limonada al día elevaron el citrato urinario alrededor de un 143% en pacientes con citrato bajo. Suena espectacular, pero cuando llegaron más ensayos, los resultados se volvieron mixtos. Kang, en 2007, reportó una subida cercana al 110%. Peniston, ese mismo año, encontró un aumento del citrato del orden del 140% y, ojo con este dato, también un aumento del volumen de orina. En cambio, otros dos trabajos del mismo periodo, el de Koff y el de Odvina, no encontraron un aumento significativo del citrato con la limonada. Cuando revisiones más recientes juntaron todos estos estudios, el dibujo que quedó fue este. Sí, el limón tiende a elevar el citrato urinario. La dirección del efecto es real, pero la magnitud es modesta y varía mucho de una persona a otra, y le falta el empujón alcalinizante que sí tienen otros cítricos. Hay además un detalle práctico que casi nadie menciona. Si el limón te llega en forma de limonada azucarada, estás sumando calorías y azúcar a cambio de un beneficio renal pequeño, un intercambio que para muchas personas no compensa. El citrato útil está en el ácido, no en el azúcar. ¿Por qué esa disparidad? Parte de la explicación es química fina, y merece detenerse porque de aquí sale el giro más interesante del caso. En el jugo natural de limón, buena parte del citrato viaja acompañado de sus propios protones, es decir, como ácido cítrico. La pastilla, en cambio, entrega el citrato como sal de potasio, sin el ácido a cuestas, más efecto alcalinizante neto por gramo. La farmacia le gana a la cocina en eficiencia, con el mismo mecanismo de fondo. Y ahora el giro que nadie espera, el sospechoso que le gana al limón en su propio juego. Presta atención, porque contradice todo lo que el marketing del limón repite. En 2006, Odvina publicó en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology un estudio cruzado y controlado que comparó, cara a cara, jugo de naranja contra limonada, igualando el contenido de citrato de ambos. El resultado fue claro. La naranja subió el citrato urinario y el pH de la orina más que la limonada. Es más, en esas condiciones controladas, la limonada no elevó el citrato de forma significativa y la naranja sí. La razón vuelve a la química de los acompañantes. En la naranja, el citrato viene emparejado sobre todo con potasio, que aporta álcali. En el limón y la lima, viene como ácido cítrico, que trae de vuelta sus propios protones. Otro trabajo clásico, el de Wabner y Pack, calculó incluso que alrededor de 1,5 litros de jugo de naranja al día podía aportar un efecto alcalinizante comparable al de unos 60 miliequivalentes de citrato de potasio. Traducido, si el objetivo fuera subir el citrato urinario por la vía de la comida, la naranja es probablemente mejor candidata que tu limón sagrado de la mañana. Y la clave no es el citrato en sí, que ambos tienen de sobra, sino con quién viaja. El potasio de la naranja entra como álcali neto. Los protones del ácido cítrico del limón se llevan de vuelta parte de esa ganancia. Es la misma razón por la que la pastilla, que es citrato de potasio puro sin ácido, rinde todavía más. En química, la compañía importa tanto como el protagonista. Pero cuidado antes de vaciar la nevera de cítricos, porque no todos juegan en el mismo equipo. El pomelo, la toronja, hace exactamente lo contrario.
Tres grandes estudios epidemiológicos lo han asociado a un mayor riesgo de formar piedras, no menor. Y un ensayo de Goldfarb, en 2001, observó que el jugo de pomelo aumentaba el oxalato en la orina, justo la pareja de baile del calcio en la formación de cálculos. La conclusión de todo este bloque es la que el eslogan nunca te da. No existe un cítrico bueno universal. Existe una química específica para cada fruta, y el limón está lejos de ser la estrella que el ritual matutino pretende. Con eso resuelto, el expediente ya puede pronunciar su parte más incómoda, las dos facturas. Los dos lugares donde ese mismo vaso, tomado sin pensar, puede salirte caro. La primera factura está dentro del propio riñón, y es un tipo de piedra que juega al revés. Todo lo que hemos dicho vale para el cálculo más común, el de oxalato de calcio. Alcalinizar un poco la orina lo previene, y contra las piedras de ácido úrico incluso es terapéutico, porque se disuelven mejor cuando el pH sube. Pero hay una minoría de personas que forma piedras de fosfato de calcio, y esas cristalizan mejor precisamente en orina alcalina. Para ellas, el remedio universal de Internet empuja en la dirección equivocada. Por eso saber qué tipo de piedra formas cambia el consejo entero, y eso no se adivina. Se averigua analizando el cálculo que expulsas y con un estudio de orina de 24 horas, la misma prueba donde se detecta la hipocitraturia. Sin ese dato, estás medicándote a ciegas con un vaso de agua. Y no es un detalle menor de quién forma qué. Influye en la genética, ciertas alteraciones del metabolismo del calcio, algunos medicamentos, e incluso el pH habitual de tu orina, que empuja a un tipo de cristal o a otro. Por eso la urología moderna insiste en que no existe un consejo único para todas las piedras. El mismo litro de agua con limón que ayuda a una persona con oxalato de calcio puede estar cebando, muy despacio, la piedra de fosfato de otra. La diferencia entre las dos no se ve, no se siente y no se adivina, se mide. Y la segunda factura, la que te prometí al principio, la que ni siquiera está en tus riñones, está en tu boca. En una ironía casi perfecta, el mismo talento del citrato que protege tus riñones, ese don para abrazar el calcio, se vuelve contra el tejido más rico en calcio que el jugo toca en su camino, el esmalte de tus dientes. El esmalte es hidroxiapatita, un cristal de calcio y fosfato. Y el ácido cítrico, aplicado directo y en ayunas día tras día, hace dos cosas a la vez. Ablanda ese mineral y quela su calcio, arrancándolo de la superficie. Los números aquí son concretos. El esmalte empieza a desmineralizarse cuando el pH en tu boca baja de 5,5. El agua con limón se sitúa entre pH 2 y 3, muy por debajo de esa línea. Y no todos los cítricos pegan igual de fuerte. En un estudio de laboratorio que igualó la acidez total de varios jugos, el limón quedó en el extremo, con el pH más bajo, alrededor de 2,7, frente a algo más de 3 en la naranja y cerca de 4 en el pomelo. Los odontólogos reconocen a simple vista la huella de este ritual y tiene nombre: erosión dental. Es una escena que se repite en las consultas. Alguien que llega preocupado porque sus dientes se han vuelto sensibles al frío o porque los bordes se ven translúcidos y desgastados, convencido de que come de forma impecablemente sana. Y en la conversación aparece, casi siempre, el mismo detalle. Años de agua con limón en ayunas, todas las mañanas, tomada a sorbitos. Nadie le advirtió que su hábito más saludable estaba, literalmente, disolviendo el mineral de sus dientes, porque la molécula es la misma de toda esta historia. Solo cambia el tejido que encuentra primero, y el esmalte, a diferencia del riñón, no se regenera. Lo que se pierde para siempre. Y hay un agravante que casi nadie ve. La costumbre de tomarlo en ayunas, apenas levantado, es el peor escenario posible desde el punto de vista dental. Durante la noche produces menos saliva, y la saliva es tu amortiguador natural, la que mantiene la boca entre pH 6,2 y 7,4, y remineraliza el esmalte siempre que el pH no caiga por debajo de 5,5. Un ácido fuerte sobre dientes sin la protección de la saliva y sin comida que lo acompañe es exactamente el golpe que más erosiona.
Peor todavía es beberlo a sorbitos durante media hora. Así el esmalte no tiene ni un respiro para recuperarse. Ahora bien, si el ritual te ordena la mañana y no piensas soltarlo, no hace falta condenar tus dientes para conservarlo. Aquí va el protocolo para no pagar esa factura, y es sencillo. Diluye mucho el limón en bastante agua y sin azúcar, porque la versión azucarada añade calorías sin ningún beneficio renal. Bébelo de una vez, no lo alargues a sorbos toda la mañana. Usa una pajilla dirigida hacia el fondo de la boca para que el líquido esquive los dientes de delante. Cuando termines, enjuágate con agua simple. La recomendación de la Asociación Dental es enjuagar con agua, no cepillarte de inmediato. Y espera al menos 30 a 60 minutos antes de cepillar, porque el ácido deja el esmalte temporalmente blando y el cepillo sobre esmalte blando arrastra mineral. Si puedes, usa una pasta remineralizante con fosfato de calcio. Con esos gestos, el mismo vaso deja de cobrarte en la boca. Ninguno de ellos te quita el ritual, solo le quitan el filo al ácido antes de que toque el único tejido de tu cuerpo que no sabe repararse. Un par de notas de precaución antes de cerrar. Si sufres de reflujo o acidez, ese ácido en ayunas puede molestarte el estómago tanto como los dientes. Escucha a tu cuerpo. Y si tu equipo médico te ha pedido restringir el potasio, por ejemplo en enfermedad renal avanzada, recuerda que el limón aporta algo de potasio, poco por vaso, pero se suma al balance del día. Nos queda desmontar tres creencias que, con todo lo anterior, ya puedes tumbar tú solo. La primera, que la orina clara de la mañana demuestra que el limón limpió algo. No demuestra nada de eso. Mientras dormías, una hormona, la vasopresina, concentró tu orina al máximo para que no tuvieras que levantarte, y por eso amanece oscura. El vaso de la mañana aporta un cuarto de litro de agua. Tras horas de sequía, la vasopresina baja y la siguiente orina sale diluida y clara. El protagonista del cambio de color fue el agua. El limón viajó de pasajero. La prueba es sencilla de hacer en casa. Bebe un vaso de agua sola, sin limón, al despertar y observa. Verás exactamente el mismo aclarado. Lo que limpiaste fue, otra vez, el efecto de rehidratar un cuerpo que pasó 8 horas sin beber. La segunda creencia, que el limón alcaliniza tu sangre. Esto es directamente falso y es importante entenderlo. Tu sangre vive encerrada entre pH 7,35 y 7,45, custodiada por tus pulmones y tus riñones con una precisión que ningún alimento puede vencer. Si un jugo pudiera mover ese número, estarías en urgencias con algo mucho más grave que una piedra. Lo que el limón alcaliniza de forma modesta es tu orina, el único líquido donde ese efecto sirve para algo. Buena parte de la industria de la dieta alcalina vive de confundir esos dos líquidos. Te muestra una tira que cambia de color al mojarla en tu orina y te lo vende como prueba de que tu sangre, tu terreno interno, se ha vuelto más sano. Pero esa tira solo está leyendo lo que tus riñones acaban de tirar a la basura. La orina alcalina no es la sangre alcalinizándose, es la sangre defendiéndose, expulsando el excedente para mantenerse exactamente donde siempre estuvo. Y la tercera, que lo decisivo es tomarlo en ayunas. No existe ninguna propiedad mágica del ayuno que haga funcionar mejor al citrato en el riñón. La hidratación cuenta las 24 horas del día, y de hecho la orina más peligrosa para formar cristales es la de la madrugada, la más concentrada. Contra esa, el vaso de las 7 de la mañana llega tarde. Lo único que el ayuno garantiza de verdad es más ácido directo sobre un esmalte desprotegido. Si el ritual te ordena el día, adelante, pero el horario es liturgia. La química funciona a cualquier hora. Y ya que hablamos de lo que de verdad importa, quédate con el testigo que nadie aplaude, el agua misma. En el trabajo de Peniston, la limonada no solo subió el citrato, también aumentó el volumen de orina, y una orina más abundante y menos concentrada es, por sí sola, una de las defensas más eficaces que existen contra las piedras. Es decir, buena parte del beneficio real de tu vaso no viene del limón, viene de que, gracias al limón, por fin bebes agua.
La recomendación que repiten los urólogos para quien forma piedras no gira alrededor de ningún cítrico milagroso, sino de un número mucho más aburrido: beber suficiente líquido a lo largo del día para producir alrededor de 2,5 litros de orina, repartidos, no de golpe. Una orina abundante diluye el calcio y el oxalato antes de que se encuentren, y esa dilución constante hace más por tus riñones que el sabor de cualquier fruta. Si el limón es lo que te convence de llenar la botella y vaciarla, perfecto. Pero entonces, el héroe silencioso es el agua, y el limón, otra vez, el pasajero simpático que te subió a bordo. Cerremos el expediente. El acusado sale absuelto del cargo de limpiar los riñones por dentro, porque eso, sencillamente, no ocurre, pero sale condenado por un mecanismo genuino y mucho más elegante, el de dejar un rastro alcalino que empuja citrato hacia la orina y estorba la formación de piedras de oxalato. Un efecto real, medible, aprovechado por la medicina de verdad y a la vez modesto. Una versión diluida de una terapia que la farmacia hace mejor por gramo, que la naranja quizás supera, que el pomelo puede sabotear y que jamás reemplaza la evaluación de un urólogo en alguien con piedras que vuelven, con una factura silenciosa en el esmalte si nadie la vigila, y otra factura escondida para la minoría que forma el tipo de piedra equivocado. Míralo entero una última vez. Un híbrido que la naturaleza nunca terminó de inventar, acumula ácido en sus vacuolas para proteger sus semillas, gastando energía en bombas que hiperacidifican cada célula de su pulpa. Milenios después, un primate exprime ese tejido defensivo en agua tibia, y la molécula del arsenal vegetal entra en un cuerpo que la reconoce al instante, porque es la misma que gira en el centro de su propio metabolismo desde hace miles de millones de años. El hígado la degrada, el saldo sale alcalino, el riñón lee la señal, abre su válvula y deja pasar el citrato justo hacia el líquido donde puede secuestrar calcio y estorbar cristales. Ninguna de las dos partes planeó este encuentro. La planta fabricaba defensa. Tu cuerpo administra combustible. Que el arma de una termine siendo el guardaespaldas del otro es el tipo de coincidencia que se repite una y otra vez cuando dos historias evolutivas separadas comparten el mismo idioma molecular de fondo. Nada de esto es consejo médico, y por eso el veredicto se cierra igual que empezó, con honestidad. Si formas piedras a repetición, tu urólogo y un análisis de orina de 24 horas valen más que cualquier vaso. Y si te preocupa tu esmalte, un dentista te dirá en un minuto lo que ese ritual está haciendo. El vaso de la mañana queda en su lugar justo. Un vaso de agua excelente. Un pasajero bioquímico modesto pero real. Conversión de farmacia para quien la necesita. Y una cuenta pendiente en la boca si la dejas correr. Si esta investigación te hizo mirar distinto algo tan cotidiano como medio limón, ya sabes qué hacer para que el próximo expediente llegue completo. Quédate, comparte y abramos juntos la siguiente molécula escondida en lo que tu cuerpo recibe cada día. Aquí seguimos, destapando la ciencia real que se esconde en lo más cotidiano, una molécula y una historia a la vez.